Αγνή παρθένε δέσποινα, αχράντε Θεοτόκε. Hay varios factores que tenemos que tener en cuenta. El primer factor es el factor social, ¿no? Y voy a poner o voy a aterrizar la respuesta a México, donde es un país, en su mayoría católico romano, donde el acceso a la información o el conocimiento como tal de la Iglesia Ortodoxa es nulo, incluso al grado en que no es un tema de conversación, ni siquiera es un tema de estudio. Entonces, juega un papel importante lo social, ¿no? También lo geográfico. La mayoría de las iglesias o la presencia mayoritaria de la Iglesia Ortodoxa está en gran parte de Europa y Oriente, ¿no? Tenemos un océano que nos separa bastante. Entonces también eso juega un papel importante. Pero también hay un tema del ruido y de el exceso de información, si lo podemos manejar de esa manera. Un exceso de información donde se habla, por ejemplo, por cualquier caso o por algún motivo escuchas de la Iglesia Ortodoxa y cuando tratas de buscarla o cuando tecleas Iglesia Ortodoxa, sale un mundo de información. Entonces, y que es abrumador. Entonces eso puede llegar a frenar mucho, ¿no? Este conocimiento o este primer acercamiento hacia la Iglesia Ortodoxa. Y no solo eso, también, por ejemplo, nuestros hermanos, los judíos, también tienen ortodoxos, ¿no? Entonces, simplemente escribes Iglesia Ortodoxa y te sale Iglesia Ortodoxa Armenia, Iglesia Ortodoxa Judía, comunidades ultraortodoxas judías en Jerusalén, o Iglesia Ortodoxa griega, Iglesia Ortodoxa rusa, Iglesia Ortodoxa georgiana, Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Alejandría. En fin, ¿no? Y además también, otro factor importante, el lenguaje. Porque también en México, o en español, más bien, en español, no hay mucha información. Después del filtro, después de que filtramos toda la información, ¿no? Eso también ayuda un poquito como para discernir. Voy a aprovechar para decirlo. Porque también cuando el interés es a través del morbo o a través de la curiosidad, sin algo más, este cúmulo de información también nos puede ayudar como para decir, ya no me interesa, ¿no? Pero también para decir, no, espérate, esto suena a algo más. Porque entonces vemos, por ejemplo, la dificultad del camino. Y por otro lado, la presión del mundo. O la sociedad en la que vivimos nos mantiene todo el tiempo ocupados. Como todo el tiempo estamos atacados o bombardeados por información, por ruido, incluso en la noche, ¿no? Donde estamos en nuestra hora de dormir, o antes de dormir, Facebook, TikTok, Instagram. Somos atacados por todos lados con ruido y con información. Entonces, esto va a dificultar el acercarnos un poquito más. Y también la presión social. Hay algo que se llama status quo. Y esto es importantísimo entenderlo, el tema del status quo. La sociedad te encarcela o te aprisiona en el punto en el que tienes que encajar, ¿no? Por ejemplo, si eres hombre, tienes que tener cierta estatura, cierto tipo de cuerpo, cierta cantidad de dinero en el banco. Si no tienes esto o no cumples con estas características, estás fuera completamente del estereotipo. Entonces la sociedad te obliga a encajar, más no a pertenecer. Esto es muy importante. Eso es importantísimo. Sujeto y no objeto. Porque al final, nosotros somos la creación del increado. Somos el reflejo de lo que era la existencia
traído a la existencia. Comprender esto nos invita también a formar parte de algo más allá de lo que es terrenal. No solo para encajar, sino para pertenecer. Donde Dios se vuelve mi centro, mi eje, mi inicio y mi final. Hay una realidad que no podemos dejar atrás, ¿no? Que no podemos olvidar. Uno, el ser humano es por naturaleza social. Dos, el ser humano comprende desde su esencia a Dios. Es decir, siempre ha estado en la búsqueda de lo divino. ¿Cuál es el tema? Se nos ha dado una respuesta ajena a la realidad o principalmente superficial, porque volvemos a lo mismo. Somos un producto. Si yo te vendo el 100%, después ya no tengo nada que venderte. Entonces, a la sociedad, al mundo, le conviene venderte cosas superficiales que al final te llevan al mismo punto, en un vacío absoluto y con la misma pregunta sin su respuesta. Hay que decirlo sin miedo. El enemigo es el que ha provocado todo esto. Este es su trabajo. Mientras más nos alejemos de Dios, mientras más busquemos lo superficial, mientras más tratemos de pertenecer o de formar parte de este status quo, es más difícil encontrar a Dios. Pero siempre nos vamos a plantear a Dios o el tema de la divinidad, porque es parte de nuestra naturaleza. Somos seres naturalmente divinos, porque somos creación de lo divino. El resultado de esta banalidad o de este deseo de pertenecer desde lo superficial, manteniéndonos dentro del status quo o manteniéndonos dentro del estereotipo de la sociedad. ¿Qué nos genera? ¿Qué vemos ahorita? ¿Qué es común ahorita? ¿Qué es lo más común en la sociedad ahorita? ¿Dónde está la felicidad? La depresión es una de las enfermedades más fuertes en la sociedad actual, ¿no? La depresión, la tristeza. Se está volviendo moda la oscuridad. Y ese es el resultado de la búsqueda de lo superficial. Primero, al cuestionamiento. ¿Qué es eso? ¿Estás loco? A lo mejor te ha pasado a ti. Por supuesto que también me pasó a mí. No seas ridículo, ¿cómo crees? A ver, si tu abuela, tu bisabuela, la abuela de tu bisabuela y tu tatarabuela era esto, ¿qué te pasó? ¿En qué me equivoqué, Dios mío? ¿No? Entonces, vas a ser cuestionada y al mismo tiempo vas a ser ridiculizada también, ¿no? Y, y, y en este ridiculizamiento o en estos cuestionamientos, el resultado es que vas a ser aislada. Eres cuestionado y eres etiquetado. Pero yo tengo una pregunta. Si Cristo dijo, si a mí me odiaron, a ustedes los odiarán más. Entonces, sí, pero no apartarse. O sea, ser ortodoxo, por ejemplo, no significa, como yo soy ortodoxo, me alejo y me aíslo personalmente de mi familia y de lo que me rodea. Sí, claro. Al contrario, conforme vamos, que digo, también es un proceso, cuando estamos aprendiendo algo, ¿no? Es como los médicos, como los psicólogos, más bien, ¿no? Cuando estamos estudiando, porque yo estoy en psicología, cuando estamos estudiando las patologías, lo primero que haces es, empiezas a ver en tu propia familia, en cada uno, un síntoma de algún tipo de patología, ¿no? O sea, cuando estás aprendiendo, cuando estás conociendo la Iglesia Ortodoxa, es lógico que caigamos en un estado de juicio, juicio entre comillas, donde nos vemos a nosotros como superiores.
Pero conforme vas avanzando en el conocimiento real de la ortodoxia, vas aprendiendo que en realidad tu acción, porque la iglesia ortodoxa no se aprende, se vive. Entonces, conforme vas viviendo la ortodoxia, vas aprendiendo a no ser tú el reflejo de la iglesia, sino que eres tú, Cristo, comprendiendo lo que Jesucristo dijo. Lo que hiciste con mi hermano, con el que tienes enfrente, lo hiciste conmigo. Entonces, veo en mí a Cristo, pero también veo en mi hermano a Cristo. Entonces, ya no puedo ni siquiera pensar o ni siquiera sentir que mi hermano, mi madre, mi padre, que no son ortodoxos, o mis amigos, son inferiores Son diferentes. o diferentes. Al contrario, porque también la iglesia se revela a cada quien y Dios tiene su tiempo para cada quien. Y desde la vivencia real, no solamente, porque también eso es importante, no solamente desde lo emocional o desde el sentimentalismo, porque eso se olvida bien fácil, ¿no? Eso en la primera caída, en el primer coraje, ¿no? Desde la vivencia real de Dios, desde la transformación plena, porque también la iglesia ortodoxa te transforma. La iglesia ortodoxa, para comprenderla, la iglesia ortodoxa es un hospital. No somos una institución que te obliga o que te impone ciertas normas o que te dice, este camino tienes que caminar, porque si no caminas sobre este camino, estás mal, ¿sí? La iglesia ortodoxa es un hospital, es una madre. Primero esto nos ayuda a comprender de que es la creación completa de Dios. O sea, que la iglesia también es algo creado por Dios. Porque la iglesia, en este sentido espiritual de hospital, te va a dar las herramientas para comprender tu enfermedad. No para encasillarte en tu enfermedad. ¿Sí? El pecado, para la iglesia ortodoxa, es un síntoma. No es la enfermedad. El pecado es el síntoma de la enfermedad espiritual. Entonces la iglesia ortodoxa te va a dar el medicamento. Primero, el medicamento de la Sagrada Comunión, ¿no? El cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, que es el medicamento por excelencia. Segundo, la participación de sus misterios y de la obra divina en su iglesia. Las divinas liturgias, la preparación del prósforo, los sacramentales, ¿no? La preparación del prósforo, la bendición del agua los primeros de mes, la bendición de la casa, el fuego nuevo, bla, 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 bla. O sea, todos estos ritos que nos sirven como medicamentos para poder comprender la enfermedad, atacar el síntoma y sanar nuestra alma. Eso es lo más importante. Eso es lo que nos ofrece esta iglesia. Sí, y con la pérdida de lo sagrado vino la pérdida del símbolo. Y con la pérdida del símbolo vino la degradación del lenguaje. Primero, la pérdida de lo sagrado, donde las cosas dejan de tener un sentido específico y un uso específico. Cuando tú entras a la iglesia, por primera vez a la iglesia ortodoxa, lo primero que vas a ver, digo, independientemente de los muros, los iconos y demás, lo primero que vas a ver un muro que divide el santuario, ¿no? El altar, de la gente, de la nave, que se llama, la nave. Lo primero que vas a ver es eso. ¿Eso qué implica? Que tú te preguntes, ¿qué hay allá atrás? Y entonces esto genera misticismo. ¿Sí? Porque hay un misterio. ¿Qué está pasando? No puedo ver, aunque esté presente en la Divina Liturgia, no puedo ver todo lo que está pasando dentro. Y entonces eso da un tono, desde la expresión física, incluso arquitectónica, da un tono de que algo más hay ahí, que no cualquiera puede acceder y que no es para cualquiera.
Y entonces eso es lo sagrado. Con la pérdida de lo sagrado se pierde el símbolo. El símbolo es aquello que me ayuda a comprender lo sagrado. Desde que el sacerdote sale por la puerta y bendice la forma en la que tiene los dedos, el ornamento, que todo tiene un significado. Todo lo que utilizamos como sacerdotes, cada prenda tiene un significado, tanto práctico como espiritual. Cuando el sacerdote, cuando estamos leyendo, proclamando el credo, toma lo que se llama el aer, es una telita rectangular, y la agita cuando es uno, entre varios la agitan por encima de los santos dones. Es un símbolo que tiene una significancia tanto espiritual, ¿no? Como práctica también, porque también se usaba para que se alejaran las moscas. Pero también espiritual, que es el Espíritu Santo que revolotea por sobre toda la creación. Fíjate, hablamos de símbolos, hablábamos de lo sagrado, y hablamos del lenguaje, ¿ok? Fíjate cómo Dios ha creado una iglesia, o sea, cómo aseguro yo desde mi propia perspectiva que la iglesia ortodoxa es la iglesia fundada por Cristo y por su perfección de la iglesia. Fíjate, cuando tú entras al templo por primera vez y ves este muro que hablábamos, que separa el santuario del templo, o el templo de la nave, para usar términos, tú comienzas a ver algo completamente diferente a lo que estás acostumbrado. Vamos atrás. Ya rompiste con todo el paradigma. Ya filtraste toda la información. Ya rompiste con este aislamiento y esta ridiculización social. Ya rompiste incluso con herencia familiar, ¿no? Hablo de tradiciones. Ya rompiste con todo esto. Decides ir a la iglesia ortodoxa. Llegas a la iglesia ortodoxa de alguna manera predispuesto. Voy predispuesto a escuchar a un padrecito hablar, decir esto, aquello, ciertas palabras o ciertas conversaciones, Ujú. y a ver algo. Sí, Predispuesto. sí, claro. Oh, sorpresa que cuando entras a la iglesia ortodoxa te da una cachetada que te dice nada que ver de lo que todo lo que habías pensado y de todo lo que tenías predispuesto. Nada que ver. Un muro que te separa. Algo misterioso. Íconos en todo alrededor. Una música que te genera no una necesidad como cualquier otra música de moverte de sentirte bonito, sino algo que te rompe. ¿Qué sucede? Justo, te rompe. Sí, Te rompe la burbuja, te rompe lo predispuesto. Y más, te rompe lo conocido. Y entras en un territorio completamente desconocido. Y en esta fracturación es cuando se revela Dios. Y entonces Dios se te revela. Porque Dios no se revela a través del ruido. Dios no se revela a través del caos. Dios no se revela a través de lo superficial. Dios se revela en ese momento en el que rompemos con esta burbuja que nos enclaustraba, ¿no? O que nos metió la sociedad o el enemigo en esta burbuja. Cuando se rompe esa burbuja, entonces Dios se nos revela. Y entonces llegas a la iglesia ortodoxa y dices, ¡wow! ¿Qué pasó? Y a partir de ahí, por eso te digo que desde el momento en el que se fracciona este muro que no te permite ver más allá, en el momento en el que se fracciona este muro, Dios se te revela. Y no se revela como una simple imagen, se te revela plenamente. Y entonces, ahora sí comprendemos por qué Pedro, cuando vio a Cristo transfigurado, dijo, ¿y si hacemos 3 chozas? Porque se sintió tan bien estar frente al Cristo revelándose.
que ya no quieres salir de ahí. Y entonces dices, ay, no, ya espérate, ya no me quiero bajar del Tabor. No, Sí, claro. hagamos 3 chozas. Sí, ¿No? exactamente. Sí, Porque ya no es. Y fíjate, sin querer, te está respondiendo a la pregunta más importante. ¿Dios existe? ¡Pum! Me revelo. ¿Me habla? ¡Pum! Me revelo. O sea, se revela Dios. Pues. ¿Me ama? ¡Pum! Se te revela. Y entonces, todas estas preguntas constantes que teníamos en la cabeza, en un instante, quedan resueltas. Y entonces, ay, pasan todos a besar el Evangelio. Es mi primera vez en la iglesia. ¡Ay! ¡Ay! ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar a besar el Evangelio? Laudes, ¿no? sí, ¿Puedo pasar a besar el Evangelio? ¿Por qué? Porque ya comprendiste lo sagrado. Y entonces te empieza a dar un poquito de miedo. Perfectamente normal. Porque la transformación en la iglesia ortodoxa es normal que tengamos miedo. Porque como nos hemos fraccionado, como nos hemos roto, es normal que tengamos miedo. ¿Por qué? Porque nos rompemos, mas no nos quedamos en pedazos. Nos rompemos, pero Dios nos empieza a reconstruir, a crear de nuevo, como un ente o como un espíritu renovado. Y entonces también comprendemos por qué San Pablo dice, ya no soy yo el que habita en mí, sino Cristo el que habita en mí. sí, Porque se rompe el hombre viejo y resurge el hombre, ni siquiera nuevo, resurge el hombre en Cristo. Porque empezamos a vivir en Cristo. Vivir incómodo e incomodar. Ejemplo, el periodo de ayuno, ¿no? De la cuaresma. En México, por lo menos voy a hablar de México. No existe comida mexicana, digo, hay muchas, ¿no? Pero no es normal en una comida donde no tenga por lo menos cremita. Taquitos dorados de frijolitos. Ponle cremita, quesito. sí, Ay, pero estamos en ayuno, no podemos comer nada que tenga producto animal. La iglesia nos va a ofrecer, que nos va a transformar desde adentro. ¿Cuántas veces hemos visto, ¿no? O hemos escuchado iglesias que se adaptan a la modernidad y que aceptan, incluso entran dentro del debate de si se permite o no se permiten ciertas cosas que suenan hoy, ¿eh? Que no sabemos Sí, si en 100 claro. años van a seguir sonando, pero que hoy son temas de conversación. Pierden su identidad. Con tal de tener iglesias llenas, ¿no? No quiero juzgar a nadie, porque no es mi intención. Pero vemos en una asamblea donde se reunieron muchísimos jóvenes, donde un sacerdote se puso a tocar, ¿no? Como DJ. Entonces, se vende lo moderno, pero se pierde lo sagrado, se pierde la esencia. La iglesia ortodoxa no te va a vender modernidad. No se va a adaptar a lo que tú quieres. Y perdón, no, la iglesia ortodoxa no es políticamente correcta. No. Y sí es rebelde. Y sí es incómoda. O sea, nosotros no nos vas a ver yendo puerta por puerta con un folletito y diciéndote, hey, mira, te vengo a hablar de Cristo. ¿Sabes que te vas a condenar? La iglesia no te va a llevar, no te va a tocar a tu puerta. Implica lo que decíamos hace rato, ¿no? Implica ver. Tienes que ser consecuente a la decisión que tomaste. ¿Decidiste ser ortodoxo? ¿Qué implica? Levantarte temprano en la mañana del domingo para ir a la iglesia, ¿no? Un día antes, el sábado, aprender primero y preparar el prósforo para llevarlo a la iglesia y llegar temprano para que el padre lo pueda usar para bendecir, ¿no? Para la Sagrada Comunión. Entonces, implica desde el sábado no ir a la fiesta porque tengo que preparar el prósforo. Implica dormirme temprano porque tengo que hacer las oraciones propias para comulgar. El domingo levantarme temprano, prepararme y demás, y además hacer tiempo suficiente para poder hacer las oraciones correspondientes, la segunda parte de las oraciones para comulgar. Implica llegar a la iglesia y aguantarte
por lo menos 3 horas. Desde laudes, escuchar las laudes y orar las laudes, hasta la divina liturgia para comulgar. Y después de eso, todavía sacrificar más tiempo de mi domingo para compartir con mis hermanos, ¿no? Entonces, que el cafecito, que la plática, que la catequesis, que lo que sea el domingo. Y estoy hablando solamente del domingo, ¿eh? Porque cuando eres ortodoxo, tu vida gira en torno a la iglesia. Que la actividad, que la reunión de filóftojos, que la convivencia, que la comidita, que la venta de galletas, que vamos a hacer esto para llevarle sándwiches, como lo hicieron, por ejemplo, en la Catedral de México, ¿no? Sándwiches para llevar a diferentes lugares o a un hospital. O sea, todo esto es parte de la consecuencia, ser consecuente de la decisión que tomé. Esto rompe por completo con esa iglesia que te ofrece lo fácil. Donde si lees este folletito te vas a salvar. Porque también no tiene nada de malo, ¿eh? No tiene nada de malo acercarse a la iglesia ortodoxa por morbo, por curiosidad. No tiene nada de malo. Pero ahí te vas a dar cuenta que la iglesia no es un museo. Ahí te vas a dar cuenta que la iglesia no es un lugar donde llegas y ves y ¡ay, qué bonito! ¡Ay, ay! Concluimos simple y sencillamente con una pregunta. ¿Qué buscas? ¿Comodidad o la verdad? Bueno, pues no queda más que decir que muchas gracias. Acompáñenos en el siguiente episodio. Dios los bendiga a todos. Es periodo de Pascua todavía. Cristo resucitó. Dios los bendiga. Agni parthene despina, achra